Saludos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla esta su hermana y maestra de escuela dominical Lourdes Méndez de la Iglesia Discípulos de Cristo del Norte de la ciudad de Castleberry. Me gozo poder estar en la tarde de hoy, ¿verdad? Compartiendo con ustedes una clase más, ¿verdad? Una enseñanza bíblica más donde podemos seguir aprendiendo del Señor y de lo que Él nos dice en su palabra para que no solamente oigamos ¿verdad? Lo que Dios nos dice a través de su palabra, sino que seamos hacedores de su palabra. Así que me gozo, Dios los bendiga, Dios los guarde, todos mis niñitos y mis niñitas. Y como siempre, vamos a comenzar hoy, ¿verdad? Siempre comenzamos con una oración y luego entonces en la enseñanza de la palabra del Señor. Así que oramos, nos ponemos en comunión, cerramos nuestros ojitos y le pedimos al Señor, ¿verdad?, que nos ayude con esta enseñanza bíblica y que esa enseñanza se quede en nuestro corazón y se haga práctica, la practiquemos en nuestra vida. ¿Ok? Así que oramos. Padre, te adoramos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, Señor, por un día más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu amor, Señor, por tu fidelidad, Señor, y por una salvación tan grande, Señor. Gracias por lo que siempre haces por nosotros, has hecho y harás, Señor, y te damos gracias por eso. En estos momentos, Señor, yo me presento como expositora, ¿verdad?, de tu palabra, de esta enseñanza, Señor, y te pido que seas tú conmigo, que bendigas a cada niño, a cada niña, a cada persona que en algún momento, Señor, va a estar en el contacto con este video. Señor, bendícelos y cúbrenos y ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra y a conocerte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado con acción de gracias. Amén y amén. Bueno, ya oramos, ya entregamos esta clase al Señor y ahora vamos entonces a la enseñanza bíblica. En la tarde de hoy vamos a estar aprendiendo sobre una historia que se encuentra en el en el Nuevo Testamento, perdóname, en el Nuevo Testamento. Así que vamos a aprender sobre el Nuevo Testamento, específicamente la historia que vamos a estar discutiendo y aprendiendo en el día de hoy se encuentra en Hechos 9:10, ¿verdad? Esa historia se encuentra en el libro de los Hechos y el versículo para memorizar, que siempre tenemos un versículo clave, ¿verdad? Un versículo que queremos que lo tengas siempre presente en tu mentecita, ¿verdad? Es bien facilito, bien cortito, pero poderoso, ¿verdad? Dice, heme aquí, Señor, ¿verdad? Y eso se encuentra en Hechos 9:10, en el libro de Hechos. El libro de Hechos es uno de los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? En el capítulo 9 y el versículo 10. Y la historia se encuentra también en el libro de Hechos, en el capítulo 9, versículos del 10 al 19, ¿verdad? Así que habiendo dicho eso, vamos a hablar de un hombre, ¿verdad? Que era un hombre de Dios, era un hombre común y corriente, pero lo bueno de este hombre que se llamaba Ananías fue que fue un hombre valiente y la palabra lo describe que también fue un hombre obediente, ¿verdad? Así que vamos a saber qué fue lo que pasó con Ananías, qué fue lo que hizo Ananías, qué fue lo que Dios le pidió, ¿verdad? Jesús le pidió que hiciera Ananías, ¿verdad? Por Jesús, ¿verdad? Y a dónde lo envió y demás. Así que nuestra historia es acerca de un hombre llamado Ananías, ¿verdad? Y Ananías vivía en una ciudad que se llamaba Damasco. Y entonces él aquí, vamos a pegar, era Ananías, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasó con Ananías, qué fue lo que sucedió con Ananías. Vamos a conocer esa historia, ¿verdad? Como todas las historias de la Biblia, historias bonitas, historias prácticas, historias que nos llenan el corazón, ¿verdad? Así que luego de esto, ¿verdad? Un día Dios le habló en una visión. Una visión es como un sueño, ¿verdad? Pero en esa visión, en ese sueño, Dios tiene un mensaje para darte, ¿verdad? Cuando tienes una visión, pues Dios te da un mensaje para darte. Así que le dijo a Ananías, lo llamó Dios, ¿verdad? Le dijo, y Ananías dijo, nuestro versículo clave de hoy, heme aquí, Señor, ¿verdad? Le dijo a Ananías. Y él estaba listo para escuchar lo que Dios tenía que decirle. Y la respuesta de Ananías es este versículo para memorizar, como les dije. Por eso debemos hacer como Ananías siempre. Cuando escuchemos la voz de Dios, cuando veamos que sea el Señor el que nos esté hablando, siempre decir, ¿verdad? Heme aquí, Señor. Así que Dios le encomendó una tarea a Ananías. Dios le dijo a Ananías, ¿verdad?, que tenía que hacer algo que era una tarea no muy fácil.
¿verdad? ¿Y qué pasó? Que él le dijo que fuera a casa de un varón, ¿verdad? A casa de Pablo. Le dijo, ve a la casa de Judas en la calle derecha y busca a Pablo. Le dio la dirección del lugar donde estaba Pablo. Pablo de Tarso, le dijo Dios. Así que le dijo, ve a la casa de Judas en la calle derecha y busca a Pablo de Tarso que estaba allí. So, él está orando, le dijo Jesús, ¿verdad? Y ha visto una visión. Pablo ya en esa oración, él está diciendo a Ananías, mira, Pablo está orando, tuvo una visión y en esa visión aparece un hombre, ¿verdad? Dice que un hombre llamado Ananías entra, le pone las manos encima, ¿verdad? Entonces, para que él recobre la vista, porque Pablo había perdido la vista, ¿verdad? Por una experiencia que tuvo con el Señor, eso es otra historia, ¿verdad? Pero Pablo no tenía vista, ¿verdad? Por lo que pasó con la experiencia con el Señor. Y entonces, ¿verdad? Pues Ananías, ¿verdad? Siente temor porque él le dice, ir a visitar a Pablo. O sea, Ananías le había oído de quién era Pablo. Pablo perseguía a los cristianos, maltrataba, los mataba, los torturaba, ¿verdad? Por el solo hecho de ser cristiano, de creer en Jesucristo. Por eso era que él hacía eso, ¿verdad? Así que Pablo le dice, mira, Señor, le dice a Ananías, yo he escuchado lo que Pablo le ha hecho a los cristianos en Jerusalén y ahora pues, ha venido a Damasco para arrestar a los cristianos. Le dice Ananías a Jesús porque le está diciendo, vete a casa de Pablo, pero Pablo mata a los cristianos y él es cristiano. So, imagínense el temor que debía tener Ananías de que Dios le pidiera eso, ¿verdad? Y entonces Ananías tuvo miedo, pero Dios lo animó y le dijo, ve, ¿verdad? Ve. Así que le dijo, yo he escogido a Pablo para un trabajo especial. Él será un predicador es que ¿verdad? Habla de la palabra del Señor, que hablará a muchos acerca de Jesús. Así que Ananías, aunque tenía temor, fue obediente y así Dios demanda que nosotros seamos. Quizás Ananías todavía sentía temor, pero se armó de valor, ¿verdad? Y obedeció lo que Dios le dijo. Así que vamos a hacer como Jesús, esa es la enseñanza de hoy, vamos a hacer como Ananías, ¿verdad? Que fue obediente, que a pesar del temor, él pudo ir allá a donde él le dio, a la calle derecha, para ir a ver a Pablo y orar por Pablo, ponerle las manos para que Pablo recobrara la vista, ¿verdad? Así que él fue allí. Aunque él sentía miedo, Ananías fue, ¿verdad? A donde Dios le dio instrucciones de que fuera a casa de donde estaba Pablo, a casa de Pablo. Así que Ananías, ¿verdad? Ora por Pablo, como ven aquí en la lámina, él ora por Pablo, encontró la casa de Judas en la calle derecha y preguntó por Pablo de Tarso. Se encontró cara a cara, ¿verdad? Él se encontró cara a cara con, se encontró cara a cara con Pablo, ¿verdad? Es lo que cuenta la historia. Se encuentra cara a cara con Pablo y allí él puso las manos sobre Pablo, como vemos aquí en la lámina. Ananías puso las manos sobre Pablo y Pablo, ¿verdad? Recobró la vista, ¿verdad? Recobró la vista porque él hizo lo que Dios le envió, ¿verdad? Lo que Ananías hizo lo que Dios le envió. Así que se encontró cara a cara con él. Ananías obedeció a Dios, puso las manos sobre Pablo, que había quedado ciego por la luz en el camino a Damasco, y oró por él. Hermano, hermano Pablo, dijo Ananías, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Eso le dijo entonces Ananías a Pablo. Y ciertamente, ¿verdad? Hubo la sanidad que Dios le dijo que le iba a dar, ¿verdad? Así que al instante le cayeron de los ojos
como unas escamas, dice la palabra, y Pablo recobró la vista. Como pueden ver aquí, él oró y Pablo recobró al instante, dice la palabra, que recobró la vista. O sea, Jesús, ¿verdad? Él pudo tener, ¿verdad? Esa experiencia de sanidad. Y por primera vez desde ese encuentro con Jesús pudo ver, porque él tuvo ese primer encuentro con Jesús, camino a Damasco, y ahí fue que quedó ciego. Y entonces ahí entra Ananías, ora por él, le pone las manos como Jesús lo mandó, y él, ¿verdad? Recobra la vista, que en este caso es Pablo, ¿verdad? Pablo recobra la vista, ¿verdad? Así que se levantó Pablo, ¿verdad? De que ya pudo ser sanado y fue bautizado en agua. Pablo fue bautizado porque deseaba que todos supieran que creía en Jesús. Así que imagínate qué feliz debió estar Ananías de que pudo ya, Pablo no era su enemigo, no era alguien que iba a maltratarlo, que iba a matarlo, sino que era un nuevo amigo cristiano que creía, ¿verdad? Que creyó en Jesucristo, en que Jesucristo es nuestro Salvador, en que Él murió por nosotros, que por Él está sentado a la diestra del Padre y que Él intercede por nosotros, ¿verdad? Así que seguramente estaba muy contento de haber obedecido a Dios con valentía y de haber orado por Pablo como Dios, ¿verdad? Como Jesucristo le había pedido. Así que imagínense la alegría de Ananías de haber sido obediente, ¿verdad? Así que Ananías sirve de ejemplo, ¿verdad? Ananías era un cristiano común y corriente que vivía en Damasco, en una ciudad que se veía Damasco, ¿verdad? Y se llamaba Damasco y no era famoso, pero Dios le confió una tarea difícil y lo ayudó a completar con éxito esa tarea, ¿verdad? Cuando Dios nos encarga algo, Dios nos llama, nos respalda, ¿verdad? Nos capacita y nos respalda. Y cuando Ananías escuchó el llamado de Dios, obedeció con valentía, ¿verdad? Fue valiente, fue brave. Y podemos nosotros ser como Ananías. Cuando Dios nos llame, ¿verdad? Podemos obedecer valientemente con la confianza de que Él nos fortalecerá para que seamos obedientes, ¿verdad? Cuando somos obedientes, Él nos fortalece y Él nos da ese apoyo, ¿verdad? Que necesitamos porque Él nos respalda cuando Él nos envía. ¿Sabes? Y esa es la enseñanza de hoy, de que seamos como Ananías, de que aunque Ananías sentía temor de lo que Dios lo envió a hacer, y aunque él puso como que, pero Señor, tú sabes, aún así, él creyó a lo que Dios le pidió, y le dijo, ve, y confió, y a pesar del temor se movió, ¿verdad? Y fue, y miren la bendición tan bonita que tuvo, que pudo orar por Pablo, que vio lo que el Señor le había pedido, o sea, le dijo, ve y ora, porque ya Él te vio en esa visión, en oración, yo le mostré que tú ibas a ir, tú sabes, y claramente se vio todo el proceso y Ananías fue testigo y testimonio de que él oró, ¿verdad? De que él fue obediente y llegó allí, y de que Pablo recibió la sanidad, y que no solamente recibió la sanidad, fue bautizado y se convirtió en amigo de Ananías, ¿verdad? De alguien que era otro más seguidor de Cristo como nosotros. Así que hoy yo te invito a que seamos como Ananías, obedientes, que aunque sea difícil la tarea que Dios nos envíe, aunque sintamos temor, ese temor no nos detenga a obedecer al Señor, que siempre seamos obedientes al Señor, porque como yo siempre les he dicho en otras clases también, en la obediencia hay bendición. Así que hasta aquí nuestra clase de hoy. Espero que la hayan disfrutado. Recuerden quién era Ananías, pero yo quiero, antes de retirarnos, quiero leer las preguntas, ¿verdad? Unas preguntas de repaso, repasando la lección que acabo de mencionar, acabamos de estudiar. Así que hoy estamos hablando, ¿verdad? De Ananías. ¿Cómo habló Dios a Ananías? ¿Cómo le habló Dios? En una visión, como yo les acabo de decir, en una visión según la historia, ¿verdad? De la palabra. ¿Cómo respondió Ananías cuando Dios lo llamó? ¿Cómo respondió? Con el versículo clave de hoy, recuerda, en Hechos 9, ¿verdad? Dice, heme aquí, Señor. Ese es el versículo clave, y de esa forma fue que Ananías respondió.
¿A dónde envió Dios a Ananías? A una casa en la calle derecha, ¿verdad? ¿A quién debía buscar Ananías en esa calle derecha? A Pablo, a Pablo, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios que Pablo hacía? Que estaba orando. Pablo estaba orando en esa casa. ¿Y qué quería Dios que Ananías hiciera por Pablo? Bueno, que le pusiera las manos, ¿verdad? Para que él recobrara la vista y orara por él. Eso es lo que Dios le dijo a Ananías que hiciera con Pablo. ¿Por qué Ananías no quería ir a donde estaba Pablo? Recuerden que Pablo no creía, ¿verdad?, en Jesucristo y odiaba a los cristianos y los mataba y los torturaba. Y ya él había oído de cosas que había hecho Pablo, ¿verdad? Así que, y él los arrestaba. Así que la frase dice que Dios le dijo, he escogido a Pablo, ¿verdad? Y él hablará a muchos acerca de Jesús. La siguiente pregunta de repaso dice, ¿cómo mostró Ananías su valentía? ¿Cómo la mostró? ¿Se quedó allí escondido y dijo, ay, no, yo no voy para allá? No, él dijo, voy a ir, ¿verdad? Voy a ir a buscar a Pablo, voy a ir a hacer lo que Dios me envió, ¿verdad? ¿Y qué pasó cuando Ananías puso las manos sobre Pablo? ¿Qué pasó? Inmediatamente recobró la vista, le cayeron escamas de los ojos y recobró la vista. Así que hoy nuestra enseñanza lo que nos dice es que seamos obedientes, que si Dios nos envía a hacer algo, aunque tengamos temor, aunque pareciera difícil, Dios está en control, Dios nos respalda, Dios nos capacita y Dios nos bendice cuando somos obedientes. Así que hasta aquí mi parte, Dios los bendiga, Dios los guarde, será hasta una próxima clase que podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima vez. Bye bye.